Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Esta es una sesión más del curso Fundamentos de Teología Ascética y Mística que estoy compartiendo con ustedes todos los jueves. Una sesión, serán 20 sesiones. Probablemente haya un segundo curso, un segundo nivel, porque la materia es muy extensa, pero a quienes están viendo por primera vez este video del curso Teología Ascética y Mística, les invito a que vayan a ver en nuestro canal. Hay una lista de reproducción que dice así, Teología Ascética y Mística, y allí van a encontrar dos videos anteriores de este curso, uno en el que explico de manera general de qué se trata y luego la primera clase propiamente sobre este tema de lo que es la ascética, la mística, la introducción general. Hoy vamos a estar hablando sobre la parte que le toca a Dios en la vida cristiana. Pero antes de entrar en la materia, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Les invito a que recemos un Padre Nuestro, pidamos también la intercesión de San José y de la Virgen María. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Sancte Iosef, ora pro nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues ya estamos puestos en las manos de Dios y listos para comenzar esta sesión de nuestro curso Fundamentos de Teología Ascética y Mística. Y aquí les pongo en la pantalla el documento que me sirve de base. Les recuerdo que estamos estudiando este curso basándonos en un libro que se llama Compendio de Teología Ascética y Mística del autor Adolphe Tanqueray, del cual ya les hablé en los videos anteriores, y yo estoy haciendo una síntesis. Esta síntesis son los apuntes que yo les pongo en pantalla. A los que están en nuestro grupo de Telegram, les estoy compartiendo estos apuntes que yo preparo cada semana. Son más que una síntesis de lo que está expuesto allí en el libro. De manera que estos apuntes no son, digamos, una cosa que yo estoy haciendo como autor, sino simplemente un resumen, una síntesis de lo expuesto en el libro. Y estoy compartiendo esto a través de la plataforma de Telegram. En un momento más les hablaré de nuestras redes sociales. Pero vamos a comenzar. Está ahí en la pantalla nuestros apuntes. Dice Curso Fundamento de Teología Ascética y Mística. 1 porque es el nivel 1 del curso, pero estamos en la sesión 2, la parte de Dios en la vida cristiana. Es el tema general del que vamos a estar hablando hoy. Y para que podamos ubicarnos, bueno, pues decimos que Dios actúa en nosotros, Dios obra en nosotros para que tengamos vida cristiana de 4 formas. Primero, por sí mismo, directamente Él obra en nosotros. También obra por medio de su Verbo encarnado. Obra en nosotros también por medio de la Santísima Virgen y finalmente obra en nosotros por medio de los ángeles y de los santos. En la sesión de hoy vamos a hablar específicamente de cómo Dios obra en nosotros por sí mismo. Por lo tanto, vamos a hablar de la parte de la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de la parte nos referimos a lo que le toca a la Santísima Trinidad para que nosotros podamos tener vida interior, vida espiritual o vida sobrenatural o vida de gracia. Cuando decimos todas estas expresiones nos referimos a la misma cosa. Dice aquí, el principio primero de la vida sobrenatural en nosotros es la Santísima Trinidad. Sin embargo, esta obra se le atribuye al Espíritu Santo, porque es una obra de amor ad extra. Ad extra quiere decir hacia afuera de la Santísima Trinidad. Se le atribuye al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo al Padre. Es el amor en la Santísima Trinidad y
como la vida sobrenatural en nosotros es un acto de amor que la Trinidad tiene hacia nosotros, por eso esta vida se le atribuye al Espíritu Santo. Esta obra de amor de Dios hacia nosotros consiste principalmente en dos cosas. Primero, en que Dios viene a morar en nosotros. Dios habita verdaderamente en nosotros. No estamos hablando de una forma metafórica, sino que Dios verdaderamente viene a habitar en nosotros. Lo vamos a profundizar más adelante. También produce en nosotros un organismo sobrenatural que nos hace capaces de hacer actos deiformes. Lo que significa es que Dios nos da una vida nueva, diferente de la vida natural que tenemos desde el momento de nuestra concepción. Y es como si nos diera un organismo sobrenatural que nos hace capaces de hacer actos deiformes, quiere decir actos sobrenaturales, actos semejantes a los de Dios, no iguales, pero semejantes a los de Dios. Todo esto lo vamos a profundizar más adelante. Ahorita estamos en la introducción, todo se va a ir clarificando. Vamos a hablar de la morada del Espíritu Santo en el alma, cómo viene a morar Dios en nosotros. Puesto que la vida cristiana es una participación de la vida de Dios en nosotros. O sea, cuando decimos que estamos en estado de gracia, que tenemos vida interior, que tenemos vida sobrenatural o vida cristiana, estamos queriendo decir que participamos de algún modo de la vida que Dios tiene y que nos regala a nosotros. Porque es una participación de la vida divina, nuestra vida cristiana, solo Él nos la puede comunicar, solo Dios, nadie más. La vida divina le pertenece a Dios y Él la participa a quien quiere. La iniciativa tiene que ser de Dios. La presencia de Dios en nosotros no consiste solo en que Él está en nosotros, sino en que se da a nosotros. O sea, vive en nosotros, sí, pero también se nos da. Al habitar en nosotros, Dios se entrega de alguna manera, se nos da para que podamos gozar de Él, para que podamos gozar de su presencia, gozar de Él. No solo nos da dones, regalos de los cuales podemos disfrutar, sino que Dios quiere que gocemos de Él mismo, de su misma presencia. Vamos a entender esto más profundamente viendo los modos como Dios se da a nosotros, se da de diferentes maneras. Primero se nos da como Padre. En el orden de la naturaleza, es decir, en la vida natural que tenemos desde nuestra concepción, antes del bautismo, antes de que se nos dé la gracia sobrenatural, Dios está en nosotros como creador, porque Dios nos da el ser y nos sostiene en el ser como creador. De la misma manera como Dios sostiene el ser de una piedra, de un árbol, Dios sostiene a los seres humanos en el ser, aún antes de que reciban la vida de la gracia. Nosotros somos sus siervos, su propiedad, cosa suya, porque nuestro ser depende totalmente del ser de Dios y de su acción creadora y de su providencia que nos sostiene en el ser. Pero en el orden de la gracia, Dios se nos da de otra manera, no solamente como creador, se nos da como Padre nuestro. Y nosotros nos convertimos en sus hijos adoptivos. Y aquí vamos a leer algunas citas de la Escritura para que veamos que lo que estamos afirmando está fundado en la revelación. Romanos 8, 15 al 16 dice así: porque no recibieron un espíritu de servidumbre para obrar de nuevo en temor, sino que recibieron un espíritu de filiación, en virtud del cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio juntamente con el Espíritu nuestro de que somos hijos de Dios. Dios se nos da como Padre de verdad y nos hace sus hijos adoptivos. Por eso clamamos en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos hace clamar en nuestro corazón esa palabra Abba, Padre. Juan 1:12. Les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios a los que creyeron en su nombre.
Se está refiriendo al Verbo encarnado. A los que creyeron en Él les dio el poder llegar a ser hijos de Dios. Y en Jesucristo se hizo hijo del hombre. El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudiéramos hacernos hijos de Dios. La filiación divina no es solo de nombre, sino que es real y efectiva, porque participamos de la naturaleza divina. Participación significa que la vida divina no nos hace dioses. Atención. Cuando hablamos de que participamos de la naturaleza divina o de la vida de Dios, no significa que nos convertimos en Dios nosotros, sino que nos hacemos deiformes. Deiforme quiere decir que tenemos como la forma de Dios, semejantes a Dios. Eso significa. Pero este hacernos semejantes a Dios supone una regeneración. Es como si Dios nos volviera a engendrar, una regeneración. Esta doctrina está en la Sagrada Escritura. Juan 3:5 dice, el que no renace, fíjense, aquí se habla de renacer, un nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu Santo no puede ver el reino de Dios. Eso se lo dijo a Nicodemo. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, refiriéndose a Cristo, por medio del lavacro de regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Nuevamente se habla de un lavacro, de obviamente el bautismo, de regeneración. Es como volver a ser generados, volver a ser engendrados. Primera de Pedro 1 al 3 dice, nos ha engendrado de nuevo para una esperanza viva. Engendrado de nuevo, como si nos volviera a hacer. Y la carta de Santiago 1:18 dice, de su propia voluntad Él nos engendró por la palabra de verdad. No se refiere a el momento en que nos engendraron nuestros padres, sino se refiere a que Dios nos engendra, pero por medio de la palabra de verdad. Así es que en la Biblia está clara esta doctrina de la regeneración humana por la gracia. Por esta razón, somos herederos del reino de los cielos y Dios tiene para nosotros la ternura de un padre, porque nos engendra en la gracia. Con este amor, Dios se nos da de modo habitual morando dentro de nuestros corazones. O sea, viene a morar en nosotros, pero viene con amor de padre. Se nos da como padre en primer lugar. Dice aquí en la escritura, Juan 14:23, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Así es que si amamos a Jesucristo, que es el Hijo unigénito del Padre, el Hijo divino, único de Dios por naturaleza, si lo amamos a Él y cumplimos sus palabras, o sea que si nos sujetamos a los mandamientos de Cristo, que es la manera como le probamos que realmente lo amamos. Quien no cumple los mandamientos realmente no ama a Jesucristo. Pero si lo amamos y guardamos su palabra, dice el Señor, mi Padre lo amará. Y se refiere a que nos amará con amor de Padre. Nos verá como a sus hijos. Y dice, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Dios verdaderamente viene a morar en nosotros como Padre. Vamos a ver otro modo como Dios se nos da. Dios se nos da también como amigo. Esto significa que nos concede cierta razón de igualdad. Para que haya amistad entre dos personas se requiere una igualdad de dignidad, una cierta igualdad. Para que nosotros podamos hacer amigos de Dios, necesitamos ser de algún modo semejantes a Él. Por ejemplo, yo no podría ser amigo de una piedra, verdaderamente amigo, no se puede. Es más, ni siquiera se puede ser amigo de un perro, de una mascota, porque el perro no está a nuestro nivel. Si cuando se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, en realidad esto no se dice en un sentido real, sino se dice en un sentido metafórico. Pero para que haya amistad se requiere semejanza entre los amigos. Dios nos hace amigos de Él porque nos da una semejanza, una cierta semejanza con Él.
nos da una cierta cercanía también con Él, nos da a conocer sus secretos. Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que les he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he aprendido de mi Padre. Vean, Jesucristo se porta como amigo nuestro porque nos reveló sus secretos más íntimos, lo que el Padre mismo le ha dicho a Él. Él nos lo ha dicho a nosotros. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Este tipo de relación es la que el Señor Jesús quiere tener con todos nosotros, una relación de amistad. Él nos eleva para que nos hagamos semejantes a Él y podamos tener esta relación de confianza, de cercanía, de amistad. La imitación de Cristo, ese libro famoso de uno de los clásicos de la teología espiritual católica, dice que el Espíritu Santo trata a las almas que buscan la vida interior con estupenda familiaridad. El Espíritu Santo nos trata con estupenda familiaridad, pero si buscamos la vida interior, si no, no le permitimos al Espíritu Santo tratarnos con familiaridad. Si nos distanciamos del Espíritu Santo, no puede ser familiar con nosotros. Dios viene también de otro modo a nosotros como colaborador. Nosotros no podemos cuidar con nuestras propias fuerzas la vida sobrenatural que se nos ha dado. Si nosotros tratamos de conservar esa vida divina que hay en nosotros con nuestras propias fuerzas, la perderíamos inmediatamente. Por lo tanto, Dios nos ayuda con la gracia actual. Más adelante vamos a entender qué son las gracias actuales. Dios ilumina nuestro entendimiento, pone en nosotros nuestros buenos pensamientos, nos da el deseo y el poder para cumplir buenos propósitos. Dios nos da la vida sobrenatural y luego nos ayuda a mantenerla. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que por su benevolencia obra en ustedes el querer y el hacer. Dios nos hace quererlo a Él y querer las cosas buenas, lo que le da gloria, y nos da el poder a actuar en consecuencia. Todo es gracia de Dios en realidad. Nosotros cooperamos con la gracia, pero la iniciativa siempre es de Dios. Dios nos da las fuerzas necesarias para vencer las tentaciones. Primera de Corintios 10:13 dice, Dios es fiel y no permitirá que sean tentados sobre sus fuerzas, sino que aún junto con la tentación preparará la salida para que puedan sobrellevarla. Si Dios no nos diera la gracia de vencer las tentaciones, caeríamos constantemente en ellas. Dios asegura nuestra perseverancia en los momentos de desaliento y desconfianza. También de esa manera Dios se nos da a nosotros como colaborador, asegurando perseverancia cuando la cosa se pone difícil. Momentos de desaliento y desconfianza. Filipenses 1:6 dice, quien ha comenzado en ustedes la obra buena de su santificación, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Dios inicia la obra en nosotros, dándonos la gracia, y Él la lleva, esa obra, a buen término hasta que veamos a Jesucristo, hasta el día del retorno de Cristo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Son las palabras de San Pablo, y esas las podemos decir nosotros también. Lo podemos todo lo necesario para nuestra salvación, obviamente, en aquel que nos fortalece. Por la fuerza que nos da Jesucristo, podemos hacer todo lo necesario para llegar al cielo. Dios se nos da como santificador. Esto significa que Dios transforma nuestra alma en templo santo al morar en nosotros. Este morar en las almas se atribuye al Espíritu Santo por apropiación, por ser una obra de amor, ya lo expliqué. Pero es también una obra común a las tres personas divinas. O sea que cuando decimos que el Espíritu Santo habita en nosotros, en realidad queremos decir que la Santísima Trinidad habita en nosotros. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Templos de Dios, Dios uno y trino.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Es una obra de la Trinidad en realidad, pero se le atribuye al Espíritu Santo por ser obra de amor. La Santísima Trinidad, viviendo y obrando en nosotros, es el principio de nuestra santificación y de nuestra vida interior. Dios es el principio. No podemos ser santos si Él no obra en nosotros, si no viene a vivir en nosotros. Y no podemos tener vida interior si Dios no nos la comunica. Es además la Santísima Trinidad causa ejemplar de nuestra vida interior porque Él es el modelo a quien debemos imitar. Él nos da el ejemplo que tenemos que seguir. Muy bien, ahora que hemos visto cómo Dios se nos da, vamos a ver cuál debe ser nuestra respuesta a ese Dios que viene a morar en nosotros y que se entrega a nosotros. ¿Cuáles son nuestros deberes hacia la Santísima Trinidad? Y bueno, el primer deber es el de adoración. Y aquí ponemos como ejemplo las palabras de la Santísima Virgen María en la visitación. Lucas 1, 46 y 49. Glorifica mi alma al Señor. Otras traducciones dicen, proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque en mí obró grandezas el poderoso. Santo es su nombre. Aquí vemos a la Madre del Señor bendiciendo a Dios, alabándole, dándole gloria por lo que ha hecho en ella. Así debemos nosotros también imitar a la Santísima Virgen María y adorar al Señor. Algunos consejos prácticos para mantener la actitud de adoración en nuestro corazón, porque no basta decir así nada más con pura palabra, yo adoro a Dios y ya. Hay que hacer cositas pequeñas que nos ayudan a mantener el espíritu de adoración. Voy a dar algunos consejos que vienen allí en el libro que estamos estudiando del Compendio de Teología Ascética y Mística. El primer consejo es hacer la señal de la cruz al comenzar cada una de nuestras buenas obras, mencionando a la Santísima Trinidad. Esto significa santiguarnos, como hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos marcamos con la señal de la cruz y pronunciamos el nombre de Dios en nosotros, el mismo nombre que fue pronunciado sobre nosotros el día de nuestro bautismo, el nombre del único Dios vivo y verdadero. Y así, al empezar nuestras buenas obras, pues nos encomendamos a ese único Dios vivo y verdadero, y esto nos ayuda a recordar que estamos en su presencia siempre. Otro consejo, al acabar nuestras obras, dar gloria a Dios diciendo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la liturgia tradicional se acostumbra que cuando se mencionan las tres personas divinas se inclina la cabeza en señal de respeto al nombre de la Santísima Trinidad. Entonces también podemos practicar este consejo sencillo de varias veces en el día. Lo podemos hacer de manera interior, no tienes que decirlo en voz alta si en el lugar donde estás no es muy conveniente que lo hagas así. Si lo puedes decir con la voz, está muy bien, y si no puedes, simplemente hazlo interiormente, repite esta expresión de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, inclina un poco tu cabeza y Dios sabe que estás tratando de darle gloria y estás entregándole el fruto de tu trabajo a Él para su gloria. También se nos recomienda recitar con frecuencia las preces litúrgicas, o sea, las oraciones que decimos en la misa, sobre todo, como el Gloria, es una oración de alabanza, el Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas. También el Sanctus, el santo de la misa, es una alabanza a la Santísima Trinidad. Dios es 3 veces santo. También el himno Te Deum, ese es menos conocido, pero está también en la liturgia de las horas o en el oficio divino y se puede encontrar fácilmente en el internet. Y otras oraciones litúrgicas que nos pueden ayudar a mantener el espíritu de adoración. La liturgia, sobre todo yo creo que la liturgia tradicional en un grado mayor, es pues la oración oficial
de la iglesia, la oración pública de la iglesia a Dios, es el culto público a Dios. Y a través de las oraciones litúrgicas, la Madre Iglesia nos enseña a sus hijos a orar, cómo adorar, cómo dar gracias, cómo pedir perdón, qué pedir. Todo eso lo aprendemos en las oraciones litúrgicas. El Padre Nuestro obviamente es una oración litúrgica. Esas preces litúrgicas nos conviene aprenderlas, al menos algunas, y repetirlas interiormente o en voz alta durante el día. Luego también podemos confesar nuestra entera dependencia de Dios, uniéndonos al Espíritu Santo que ora en nosotros con gemidos inenarrables. El Espíritu Santo habita en nosotros y desde nosotros ora a Dios y nos hace orar. De manera que es bueno cuando queramos hacer oración, y muchas veces nos puede suceder que no sabemos qué decir. Hay mucha gente que dice, es que no sé cómo orar. Bueno, cuando estés batallando para rezar, recuerda que el Espíritu Santo vive en ti y reconoce tu incapacidad para orar y dile al Espíritu Santo, yo no sé orar como conviene. No tengo palabras para hablarle al Padre. No tengo palabras para hablarle al Hijo. Pon en mí las palabras para adorar, para dar gracias, para pedir perdón, para suplicar. Y el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. Y el Espíritu Santo rezará en nosotros y nos hará también orar a nosotros. Otra obligación que tenemos con la Santísima Trinidad, pues es el amor. Debemos adorar a Dios, pero también debemos amarlo. Dios viene a nosotros como el más amoroso Padre y nos invita a amarlo y entregarle nuestro corazón. Si Dios se nos da con amor de Padre, espera que lo amemos con amor de hijos. Proverbios 23-26 dice, dame, hijo, tu corazón. Esto nos lo dice Dios a nosotros, dame, hijo, tu corazón. Dios quiere que le demos el corazón. Y con eso significa que Él quiere ser amado por nosotros. Nuestro amor a Dios debe ser penitente. Atención, porque a veces tenemos una idea de amor muy vaga, o tenemos una idea equivocada de lo que es el amor de Dios, de manera que lo entendemos de forma muy superficial. El amor a Dios, el amor que nosotros le damos a Dios tiene que ser penitente. ¿Por qué penitente? Pues porque muchas veces le hemos fallado, esa es la verdad. Muchas veces le hemos fallado, muchas veces no lo hemos amado como Él se merece ser amado. Nos hemos olvidado de Él, hemos sido negligentes en el cumplimiento de los mandamientos, hemos sido ingratos, hemos sido fríos, indiferentes. Por eso nuestro amor tiene que ser penitente. Lo amamos con un corazón contrito, arrepentido por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestras indiferencias, por nuestra frialdad. Debe ser un amor agradecido. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestros pecados, Él ha derramado sobre nosotros abundantes bienes espirituales y materiales. Por lo tanto, lo amamos con agradecimiento. Reconocemos lo bueno que Él ha sido con nosotros. Debe ser un amor de amistad, y en el amor de amistad, el amor de amistad se entiende como un amor de benevolencia, en el que se busca al otro por sí mismo y se desea más el bien del otro que el bien propio. Eso debe ser un amor de amistad. Si amamos a Dios con amor de amistad, significa que buscamos su gloria primero, antes que nuestro propio bien. Lo que conviene a Dios antes de lo que nos conviene a nosotros. Que obviamente todo lo que le conviene a Dios, todo lo que le da gloria a Dios, realmente nos conviene a nosotros. No hay una oposición. Pero muchas veces lo que le da gloria a Dios implica nuestro sacrificio. Y por eso tenemos que tener este amor de benevolencia, de amistad, que nos haga buscar más el bien de Dios, la gloria de Dios, que nuestro bien personal. Un amor generoso hasta el sacrificio de la propia voluntad por medio de la sumisión a sus preceptos. Nuestro amor a Dios tiene que ser también generoso.
porque ha sido extremadamente generoso Dios con nosotros. Dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no estará dispuesto a darnos todo lo demás? Si Dios ha sido tan generoso con nosotros, nosotros también tenemos que ser generosos con Él. Y por eso eh, debemos mostrar nuestra generosidad sacrificando nuestra voluntad, nuestros deseos, lo que queremos, para poder someternos a sus preceptos. Por eso, el que no cumple los mandamientos de Dios realmente no lo ama. El amor verdadero a Dios implica cumplir sus mandamientos. Es lo mínimo que podemos hacer por Él para demostrar que lo amamos. Porque mucha gente entiende el amor de manera emocional, sentimental. ¿Eh? Y hay gente que se emociona en la oración, llora en la oración. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, ¿eh? Y no estoy diciendo que toda esa gente sea hipócrita, de ninguna manera. Hay gente que lo hace con toda sinceridad. Pero hay algunos que solo lo muestran de esa manera el amor a Dios, pero por otro lado no cumplen sus mandamientos. O hablan mucho de Dios, pero no cumplen sus mandamientos. Entonces, eso no es verdadero amor a Dios. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor. Y dice también el Señor, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El amor a Dios se prueba en el sacrificio de nuestra voluntad para cumplir sus mandamientos. Otra obligación que tenemos hacia Dios es la de imitarlo a Él. Por ser templos del Espíritu Santo, tenemos obligación de respetar a nosotros mismos, respetar nuestro cuerpo y nuestra alma, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a ayudar a imitar a nuestro Padre Celestial. Pero para eso tenemos que respetar su presencia en nosotros. Si no respetamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, si no nos cuidamos como templos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a imitar a Dios. Pero si le permitimos estar en nosotros, Él nos va a ayudar a parecernos cada vez más a nuestro Padre, porque Él es el Espíritu del Padre y del Hijo. Mateo 5:48 dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Tenemos esta obligación de aspirar y de caminar en el camino de la perfección, si de veras nos consideramos hijos de Dios. En síntesis, la vida cristiana consiste primeramente en la unión íntima, amorosa y santificante con las tres personas divinas. Esto es lo primero. Cuando hablamos de vida interior, de vida cristiana, estamos hablando de una unión íntima, amorosa y santificante con las personas divinas que nos conserva en el espíritu de religión, de amor y de sacrificio. Esta vida interior nos conserva en un espíritu de religión, es decir, de religión viene de religare, de estar unidos a Dios, en un espíritu de amor a Él y un espíritu de sacrificio para mostrarle nuestro amor. Pues hasta aquí tenemos la primera parte de esta clase y quiero hacer en este momento una pausa para pedirles que me ayuden a continuar con este apostolado, como siempre se los pido. Aquí abajo en pantalla aparecen las 4 cositas que yo les pido para ayudarme a que este apostolado se extienda. Son muy importantes, a ustedes les cuesta muy poquito, pero para mí es una gran ayuda. Por favor, si no lo han hecho, suscríbanse en este momento al canal, denle un clic al botón que dice suscríbete o suscribirse, ahí en su teléfono, en su computadora. También les pido que le den un clic al icono que tiene un dedo gordo hacia arriba. Eso significa que les gusta el video y así ustedes le dicen a YouTube que el contenido de este canal es de su agrado. También es importante que le den un clic al icono que tiene la campanita. Después de suscribirse, denle un clic a la campanita para que les lleguen notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Y además es importante que compartan el video dándole un clic al icono que tiene la flechita curveada para que puedan así enviarlo a sus familiares y amigos. Abajo en pantalla estoy poniendo ahora las plataformas en las que pueden encontrar ustedes los audios de Conservando la Fe.
Hay gente que no le conviene ver los videos, le conviene mucho más escuchar los audios porque aprovecha para escuchar mientras va manejando, mientras está haciendo otra cosa, que no puede tener la vista atenta a una pantalla. Bueno, ahí están las plataformas en las que pueden escuchar los audios de todos los videos de Conservando la Fe. También les estoy poniendo en la pantalla ahora las redes sociales a través de las cuales pueden seguir a un servidor. De manera muy especial quiero recordarles que hemos abierto una cuenta en Telegram. Ahí está cómo pueden encontrarnos como @conservando la fe en Telegram. Es importante que se unan a nuestro canal de Telegram que está ligado a un grupo para hacer preguntas y respuestas. En algunos días de la semana se permite a los miembros del grupo hacer preguntas y yo trataré de responder de acuerdo con mis posibilidades las preguntas que ustedes me hagan llegar. Pero además, Telegram tiene la ventaja de que en esa plataforma se pueden compartir otro tipo de archivos y da más facilidades que WhatsApp. Por eso, si alguien quiere, puede unirse a nuestro eh, puede unirse, darse de alta en nuestro grupo de WhatsApp. Está ahí, hay que enviar un mensaje diciendo alta al número que aparece en pantalla, pero les recomiendo también unirse a nuestro canal en Telegram. Y con esto ustedes pues colaboran conmigo para que este apostolado siga creciendo. Muchas gracias a todos por su confianza y por apoyarme de esta manera. Bueno, vamos después de este paréntesis a volver a la clase de hoy. Vamos a hablar ahora del organismo de la vida cristiana. Así es como Dios nos da un organismo natural que está compuesto de cuerpo y alma. También nos da un organismo sobrenatural. Cuando decimos organismo sobrenatural nos referimos a una vida nueva, un modo de vida nuevo. En todo género de vida se deben de considerar 3 elementos. Fíjense bien. En la vida natural que tenemos hay 3 elementos. Un principio vital, o sea, algo que hace que estemos vivos. En nuestro caso es el alma. Facultades. Las facultades son potencias o capacidades que tenemos naturalmente. Tenemos, por ejemplo, potencias que radican en el cuerpo, como el poder correr, el poder comer. Son potencias que radican en el cuerpo, que tienen su origen en el cuerpo. Pero tenemos potencias que radican en el alma, como la inteligencia y la voluntad. Y tenemos también actos, que son la manifestación de la vida. Un ser vivo se mueve o si está vivo, manifiesta de algún modo su vida. Por ejemplo, un árbol da frutos. Un animal se mueve, come, duerme, etc. Manifiestan la vida y sirven para acrecentar la vida. A través de muchos actos que hacemos, conservamos nuestra vida y también la vamos perfeccionando. Eso sucede en el orden natural. Pero también algo semejante va a suceder en el orden sobrenatural. En el organismo sobrenatural, estos 3 elementos funcionan así. Atención. La gracia que llamamos habitual es el principio vital. Lo que hace que estemos vivos con vida sobrenatural es la que se llama la gracia habitual. Vamos a hablar de ella más adelante. Luego, las virtudes infusas, que son la fe, la esperanza y la caridad, y los dones del Espíritu Santo, perfeccionan nuestras facultades. Las potencias que tenemos naturales las perfeccionan las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Y luego, las gracias actuales iluminan el entendimiento y fortalecen la voluntad para que podamos obrar sobrenaturalmente, para que podamos realizar actos que superan nuestra naturaleza humana. Todo esto lo vamos a explicar enseguida. La vida de gracia no anula la vida natural. O sea, Dios no viene a acabar con nuestro cuerpo y nuestra alma de ninguna manera, sino que la gracia de Dios penetra nuestro ser natural, nuestra alma y nuestro cuerpo, transforma y diviniza nuestra naturaleza. No la anula, sino que la hace más perfecta, la diviniza. La vida sobrenatural debe gobernar la vida natural.
Aquí hay otro principio importante. La vida sobrenatural que Dios nos da y que nos llega a través del bautismo es una vida que ha pagado Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, que se nos da por medio del bautismo. Esa vida sobrenatural tiene prioridad sobre la vida natural. Por lo tanto, debe gobernar la vida natural. Debe ser más importante. Vamos a hablar de la gracia habitual. ¿Qué es la gracia habitual? Dice aquí, es una cualidad sobrenatural inherente a nuestra alma. Fíjense bien, cualidad sobrenatural inherente a nuestra alma que nos hace partícipes de modo real, formal y accidental de la naturaleza y de la vida divinas. Bueno, en la teología, en la filosofía tomista, es muy importante definir los conceptos y luego explicarlos. Esto es muy común en el método tomista. Entonces aquí se define gracia habitual, pero yo sé que solo leyendo estas palabras mucha gente no alcanza a comprender lo que significa. Ahí está expresado lo que es la gracia habitual, pero ahorita vamos a entender parte por parte de la definición. Vuelvo a leer, es una cualidad sobrenatural inherente a nuestra alma que nos hace partícipes de modo real, formal y accidental de la naturaleza y de la vida divinas. Ahora sí, vamos a entender esto que hemos dicho en la definición. Primero, es una cualidad sobrenatural. La gracia habitual es una cualidad nueva que no teníamos y que se nos da. Quiere decir que es algo real. No es algo ficticio, no es algo figurado. Es algo real. Es un modo de ser, un estado del alma. La gracia habitual. Es un nuevo estado del alma, un nuevo modo de ser que no teníamos. Esta cualidad es permanente mientras no la perdamos por el pecado mortal. Por eso se llama gracia habitual. Un hábito es algo estable. La gracia habitual permanece en nosotros siempre y cuando nosotros mismos no renunciamos a ella y no la perdamos por medio del pecado mortal. Nos hace partícipes. Esta cualidad sobrenatural, este nuevo modo de ser nos hace partícipes. Significa que la gracia habitual nos hace semejantes a Dios, partícipes de su naturaleza. Y esta doctrina tiene fundamento bíblico, por supuesto. Está en 2 de Pedro 1, 3 al 4. Dice así, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y virtud, su divino poder nos ha dado todas las cosas conducentes a la vida y a la piedad, para que llegaran a ser partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción del mundo que vive en concupiscencias. Así es que Dios ha querido hacernos partícipes de la naturaleza divina, de su vida. Quiere que participemos. Pero la vida de Dios es distinta de la vida natural que tenemos nosotros, muy distinta. Es muy superior también. Pero Dios nos comunica de esa vida. Eso significa que nos hace partícipes. Entonces, la gracia habitual nos hace partícipes de la naturaleza divina. Esta participación se da porque el Espíritu Santo, quien es Dios, viene a habitar en nosotros. O sea, al venir el Espíritu Santo a vivir en nosotros y hacernos sus templos, el Espíritu Santo, que es Dios, viene con su vida divina y nos la comunica a nosotros también. La participación en la naturaleza divina consiste en conocer a Dios como Él se conoce y en amarlo como Él se ama a sí mismo. Atención. Naturalmente, sin la ayuda de la gracia, de algún modo podemos conocer a Dios. Por la razón podemos llegar a la conclusión de que Dios existe. Y podemos conocer algunos de sus atributos, como que es bueno, que es eterno, que es perfecto. Pero no podemos conocer mucho más de Dios. También, naturalmente, podemos tener un amor humano a ese Dios cuya existencia podemos captar con nuestra razón.
Pero cuando se nos comunica la vida divina por la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros, podemos conocer a Dios como Él se conoce, con el conocimiento que Él tiene de sí mismo, y amarlo como Él se ama, con el amor que Él se tiene a sí mismo. Dios nos participa de su conocimiento, de Él mismo y del amor que se tiene a sí mismo cuando nos da la vida sobrenatural. Obviamente, esto se da en nosotros en un grado limitado, no infinito. Dios se conoce de forma infinita y se ama con amor infinito a sí mismo. Nosotros no podemos conocerlo en ese grado, en ese nivel, porque somos criaturas, porque estamos limitados, somos recipientes pequeños en los que solo nos cabe, por decir así, eh, hasta cierto límite la gracia. Entonces, conocemos y amamos a Dios como Él se conoce y se ama, pero en un grado limitado, no infinito. En la visión beatífica, llamamos visión beatífica al estado de las almas en el cielo, de los salvados. Los salvados podrán conocer y amar a Dios en en un grado mucho mayor que como lo conocieron y lo amaron aquí en la tierra. La gracia habitual es por ello un gusto anticipado del cielo. O sea, ¿qué va a ser la vida eterna? ¿En qué va a consistir? En ver a Dios, conocerlo y amarlo eternamente, en el grado máximo en lo que lo podemos conocer y amar. Aquí en la tierra, por la gracia habitual que Dios nos da, podemos gustar anticipadamente de ese conocimiento que tendremos de Él en el cielo y de ese amor que le tendremos en el cielo. Claro, aquí lo hacemos en un grado más limitado. Ahora, la definición dice que es una participación formal. Vamos a ver qué significa esto de participación formal. Significa que conocemos y amamos a Dios de la misma manera como Él se conoce y se ama. O sea, del mismo modo. No lo conocemos al modo humano, sino al modo divino, aunque sea un grado muy limitado. La gracia habitual nos da la posibilidad de conocer y amar a Dios en un modo superior a nuestro conocimiento y amor natural. O sea, cuando decimos que es una participación formal, significa que es en el modo propio de Dios, no al modo meramente humano. Entonces, un hombre sin la gracia de Dios puede tener un conocimiento natural de Dios y un amor natural a Dios, pero no es en ese modo como Dios se conoce y Dios se ama a sí mismo. Cuando Dios nos da la gracia sobrenatural, nos permite conocerlo y amarlo como Él se conoce y se ama. Eso significa que la participación es formal. Participación accidental. Estos son términos filosóficos, no se refiere a accidente como lo entendemos nosotros cuando algo imprevisto pasa y normalmente accidente se refiere a algo malo. En filosofía, accidental, se dice en oposición a lo sustancial. La participación que nosotros tenemos de la vida de Dios no es sustancial, o sea, nosotros no compartimos la sustancia divina. No somos como el Hijo. En el credo se dice que el Hijo es consubstancial al Padre. Nosotros no nos hacemos consubstanciales al Padre. Quiere decir, no somos una sustancia con el Padre. No somos uno con Dios como lo es el Hijo con el Padre en la Trinidad. Nosotros conservamos nuestra naturaleza humana y nuestra personalidad. No nos hacemos una sola sustancia con Dios. Por eso no se trata de una participación sustancial. Por eso se dice que es una participación accidental. Quiere decir que Él nos hace partícipes de su divina bondad, pero esta cualidad es algo que podemos perder. O sea, no nos hacemos dioses como Dios, sino que nos hacemos nada más semejantes a Dios. Cuando la Escritura dice ustedes serán dioses, no nos referimos a que seremos como una persona más que se va añadiendo a la Santísima Trinidad. No.
significa que nos hacemos semejantes a las personas divinas por la vida que se nos da, sobrenatural. Pero esta cualidad aquí en la tierra es algo que podemos perder. También eso significa que es accidental. La semejanza divina es impresa por Dios en nuestra alma como el sello en la cera blanda. Dios nos hace semejantes a Él, es como si nos pusiera su sello. El alma en estado de gracia es extraordinariamente bella, porque el artista que en ella pinta es infinitamente perfecto. Vean ustedes qué tan importante es cuidar nuestro estado de gracia, porque un alma en estado de gracia es extraordinariamente bella. Claro, eso no lo vemos con los ojos del cuerpo, pero lo captamos por la fe. Sabemos que Dios es perfecto y Dios, obrando en el alma, la embellece. Nuestra semejanza con Dios no es superficial, sino que penetra todo nuestro ser, como sucede cuando el hierro se pone en el fuego. O sea, cuando Dios habita en nosotros, verdaderamente podemos estar llenos de Dios. Y Dios nos transforma en Él. Por eso los santos hacen las obras de Dios. Hacen las obras de Jesucristo. Porque permiten que Jesucristo habite en ellos a tal grado que hasta se ve en sus obras que en ellos habita Cristo. Por eso los santos hacen milagros, por el poder de Dios, por la unión que tienen tan estrecha con Dios. La semejanza divina prepara nuestra alma para la unión íntima con la Santísima Trinidad. Si no fuéramos semejantes a Dios, no podríamos unirnos a Él. Al hacernos semejantes a Dios, a Él mismo, Dios permite que tengamos una unión íntima con Él. No podríamos unirnos si no fuéramos semejantes. La unión con Dios que recibimos por la gracia en la tierra es del mismo género que la unión de la gloria en el cielo. Del mismo género. O sea, la gracia que se nos da aquí en la tierra es del mismo género que la gloria que se nos da en el cielo, solo que la gloria es muy superior, es un grado muy superior al grado de gracia que tenemos aquí en la tierra. Por la gracia habitual podemos no solo gozar de los dones divinos, sino de las divinas personas. Al venir Dios a habitar en nosotros, lo gozamos a Él. Experimentamos su presencia en nuestra vida. No solo gozamos de lo que nos da, sino de su persona. Como algo semejante sucede con las personas que amamos aquí en la tierra. Las amamos por ellas mismas, no las amamos por lo que nos dan. También las amamos por eso, pero no solo por eso. En primer lugar, amamos a nuestros seres queridos por lo que son. Y gozamos cuando están con nosotros, cuando están cerca de nosotros. Disfrutamos su presencia. Bueno, así también disfrutamos la presencia de Dios cuando viene a habitar en nosotros. Y esto es posible por la gracia habitual. Ahora vamos a hablar de las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Estas virtudes y dones elevan nuestras facultades. Acuérdense, las facultades son potencias, capacidades. Nuestras facultades naturales, para que puedan obrar sobrenaturalmente, son elevadas, estas capacidades o potencias naturales, para que puedan hacer obras de un modo sobrenatural. Las virtudes y los dones no actúan de modo frecuente e intenso en las almas, sino en las almas mortificadas. Atención, por el bautismo tenemos las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Y todavía en mayor grado por la confirmación. Pero las virtudes y los dones no actúan de modo frecuente e intenso en todas las personas, sino solo en las almas mortificadas. Por eso, la fe, la esperanza y la caridad y los dones del Espíritu Santo no se les notan a todos, aunque los tengan, porque actúan de modo más frecuente e intenso las almas que se han mortificado, que han pasado por una vida de ascesis, porque estas almas han adquirido una blandura sobrenatural.
y por lo tanto son más dóciles a la acción de Dios. Y Dios hace más con ellas. Por eso se les nota más. El Concilio de Trento enseña dogmáticamente que en el momento mismo de la justificación, es decir, en el momento en que somos bautizados, recibimos las virtudes infusas de la fe, la esperanza y la caridad. Es una doctrina común entre los teólogos que las virtudes morales de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza se nos comunican al mismo tiempo que las tres antes mencionadas. Esa es doctrina común entre los teólogos. No solamente se nos dan la fe, la esperanza y la caridad, sino también las virtudes morales infusas. Más adelante en el tratado vamos a hablar a más detalle sobre estas virtudes. Las virtudes nos dan el poder sobrenatural de hacer obras sobrenaturales, pero no nos dan la facilidad para hacerlas. Una cosa es poder hacer algo y otra cosa es hacerlo con facilidad. Entonces, ¿puedo subir una montaña? Sí, tal vez puedo. Físicamente puedo hacerlo, pero ¿va a ser fácil? O para algunos va a ser más fácil y para otros va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque hay gente que está más entrenada físicamente y para esas personas será más fácil llegar a la cima de la montaña. Para el que no está tan entrenado, podrá llegar, pero con mayor dificultad. Entonces, las virtudes nos dan el poder obrar sobrenaturalmente, pero no nos dan la facilidad. Esta facilidad se consigue con la repetición de actos y el esfuerzo personal. O sea, Dios infunde en nosotros las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes morales, infusas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pero con esto nos da el poder actuar sobrenaturalmente, no nos da la facilidad de hacerlo. Si las ponemos en práctica, y claro que esto cuesta esfuerzo, trabajo, iremos adquiriendo la facilidad para obrar sobrenaturalmente. La fe, esperanza y caridad se llaman virtudes teologales. Recuerden que en griego teos significa Dios. Teologales se refieren a Dios, porque tienen a Dios como objeto material y uno de los atributos divinos como objeto formal. Vamos a entenderlo aquí al explicar cada una de ellas de manera breve. La fe nos une a Dios, suprema verdad, porque por la fe creemos en Dios y en todas las verdades que Dios nos ha revelado. Entonces la fe nos une a Dios en cuanto que es verdad. Nos sirve para ver y juzgar todo con su luz, para verlo todo a la luz de Dios. La esperanza nos une con Dios, fuente de nuestra felicidad, en cuanto fuente de nuestra felicidad, de todos los bienes a los que aspiramos, y nos sirve para hacer actos de absoluta confianza en Él. Esto lo podemos hacer gracias a la virtud de la esperanza. Y la caridad nos une con Dios, infinitamente bueno, Dios en cuanto bien supremo, y nos sirve para complacernos en las perfecciones infinitas de Dios. Cuando amamos, nos complacemos en la persona que amamos o en las personas que amamos. Nos gozamos por lo que son. Así también el que ama a Dios con la caridad sobrenatural se complace en las perfecciones de Dios como si fueran sus propias perfecciones. Las virtudes morales tienen por objeto el bien honesto y distinto de Dios. O sea, tienen un fin distinto, un objeto distinto que el de las virtudes teologales. Las virtudes teologales tienen como objeto a Dios. Las virtudes morales tienen por objeto el bien honesto, pero que es distinto de Dios. Fomentan y hacen perdurable la unión con Dios. La prudencia nos sirve para escoger los medios más adecuados para nuestro fin sobrenatural. O sea, quien es prudente es el que sabe elegir en cada decisión lo que más le conviene para alcanzar el cielo. La justicia nos mueve a dar a cada uno lo que le corresponde, santificando nuestro trato a los hermanos. El justo le da a cada quien lo que le toca. Y esto lo hace semejante a Dios. La fortaleza da energía a nuestra alma en la tribulación y en el combate espiritual.
nos hace sufrir con paciencia los trabajos y emprender con audacia obras arduas y duras para la gloria de Dios. La fortaleza nos ayuda ante lo difícil que puede ser ganarnos el cielo y darle gloria a Dios. La templanza modera nuestra ansia de goces y la sujeta a la ley del deber. O sea, quien tiene templanza da más importancia a lo que tiene que hacer, a lo que sabe que es mejor, más que a su simple deseo de tener placer. Los dones del Espíritu Santo no son más perfectos que las virtudes teologales. O sea, es más importante la fe, la esperanza y la caridad. Esas nos perfeccionan más. Pero los dones perfeccionan el ejercicio de las virtudes teologales. Vamos a ver aquí de manera rápida cómo ayudan los dones del Espíritu Santo. El don de inteligencia hace calar más hondo en las verdades de la fe. Hace que penetremos con mayor profundidad las verdades de la fe. El don de ciencia nos hace considerar las criaturas en sus relaciones con Dios. O sea, no consideramos las criaturas por sí mismas, sino en cuanto están relacionadas con Dios. El don de temor fortalece la esperanza. ¿Por qué? Porque nos aparta de los bienes de abajo y acrecienta nuestro deseo del cielo. También el don de temor perfecciona la templanza, dándonos un santo horror al castigo y a los males que acarrea una vida de placeres. O sea, por el temor de Dios también tenemos más templanza, mayor moderación de nuestro deseo de placer. Por el don de sabiduría, este don nos hace saborear las cosas divinas y aumenta nuestro amor a Dios. El don de consejo perfecciona la prudencia al hacernos entender en los casos difíciles lo que conviene o no conviene hacer. El don de consejo se manifiesta más pues en situaciones complicadas, difíciles, en los que la inteligencia humana se queda corta para tomar la mejor decisión. El don de piedad perfecciona la virtud de la religión. Por la virtud de la religión le damos a Dios lo que le toca a Él. O sea, es la justicia aplicada hacia Dios, en la relación con Dios. El don de piedad perfecciona esta virtud porque nos hace amar a Dios de un modo más perfecto. Y el don de fortaleza perfecciona la virtud que lleva el mismo nombre, la virtud de la fortaleza, y nos mueve a hacer obras más heroicas para la gloria de Dios. Nos lleva al heroísmo en la vida de la gracia. Bueno, quiero aclarar que en el curso más adelante se van a estudiar con mayor profundidad las virtudes teologales, las virtudes morales y los dones del Espíritu Santo, para que si sienten que esto quedó así muy por encimita, sepan que estas cosas se van a profundizar. Ahora vamos a hablar de la gracia actual. Es un auxilio sobrenatural y transitorio que Dios nos da para iluminar nuestro entendimiento y fortalecer nuestra voluntad en la producción de los actos sobrenaturales. Bueno, ahí está la definición, vamos a entenderla. Esta gracia obra directamente en nuestras facultades espirituales. Ya les dije, facultad significa potencia y potencia significa capacidad de perfección. Las facultades espirituales del hombre, o sea, las que radican en el alma, son la inteligencia o el entendimiento y la voluntad. Cada una de estas potencias tiene su objeto propio. La inteligencia tiene como objeto la verdad. La voluntad tiene como objeto el bien. El ser humano naturalmente está hecho para la verdad y para el bien. Por su inteligencia quiere conocer la verdad. Aspira a la verdad. Lo que satisface la inteligencia humana es la verdad, el conocimiento de la verdad. Y por su voluntad aspira al bien, tiende hacia el bien. Y lo que llena la voluntad, lo que satisface nuestra voluntad es el bien. Ahora,
La verdad suma, la suma verdad es Dios. Y el sumo bien, el máximo bien, es Dios también. Por eso, naturalmente estamos hechos para Dios. San Agustín decía, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Claro, porque estamos hechos para la verdad y para el bien, y Dios es el bien y Dios es la verdad. Por eso solo Dios puede llenar el corazón humano. Solo Dios puede saciar nuestro deseo de felicidad. La gracia actual actúa en estas facultades por las que tendemos a Dios, el entendimiento y la voluntad, para elevarlas y ponerlas en ejercicio. El entendimiento y la voluntad son las potencias más elevadas que tenemos los seres humanos. Lo que nos distingue de otros seres vivos como los animales. Los animales no tienen ni inteligencia ni voluntad. Los animales no son inteligentes. Solo el hombre es inteligente. Y, bueno, me refiero a los seres aquí en la tierra, porque los ángeles también son inteligentes. Pero bueno, la gracia actual actúa directamente sobre estas facultades espirituales, entendimiento y voluntad para elevarlas y ponerlas en ejercicio. Ahí es donde trabajan las gracias actuales, en la inteligencia y la voluntad para que se pongan en ejercicio. Este tipo de gracias actuales son internas, porque actúan dentro de nosotros. Cuando Dios le da una ayudita a nuestra inteligencia o nuestra voluntad, Dios está dándonos una gracia interna, porque está actuando dentro de nosotros. Pero también hay gracias actuales externas, que obran sobre nuestros sentidos y facultades sensitivas. O sea, Dios se puede valer, por ejemplo, de la lectura de la Biblia, o de un libro espiritual, de un sermón que escuchamos, de una música sagrada, de una conversación espiritual con otra persona, de una imagen de algo santo. Dios se puede valer de todo eso que es sensible para movernos interiormente. Estas gracias producen en nosotros impresiones que excitan al entendimiento y a la voluntad para que hagan el bien sobrenatural. Dios también se vale de las cosas sensibles y en ese sentido estas gracias actuales pueden ser externas porque actúan sobre nuestros sentidos o facultades sensitivas. Muy frecuentemente estas gracias externas van unidas a emociones internas. O sea, por ejemplo, Dios puede llamar mi atención, darme una gracia actual externa por medio de una imagen que yo esté viendo, por decir, de San José. Y puede al mismo tiempo interiormente moverme para que yo tenga el deseo de imitar a San José en el amor que le tuvo a Jesucristo, o en el empeño que ponía en su trabajo, o en el amor que tuvo a la Virgen María, o en la responsabilidad que tuvo al cuidar de los tesoros de Dios que le fueron confiados, que son su Hijo eterno, encarnado, y su criatura más hermosa, que es la Virgen María. Muchas veces una gracia externa va acompañada también de una gracia interna, de una emoción interna. Dios, quien nos ha creado como seres corpóreos, se vale de lo sensible también para movernos a la virtud. Por eso los sacramentos son todos signos sensibles. En el bautismo se bautiza con agua, en la confirmación se usa el crisma. Y así, en la Eucaristía se usan el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, pero permanecen las especies del pan y del vino. O sea, todos los accidentes externos del pan y del vino se quedan allí. Ya no es pan y ya no es vino, pero se ve como pan y se ve como vino. Sabe a pan y sabe a vino, pero ya no es eso. Sin embargo, Dios quiere usar los signos sensibles para que a través de ellos recibamos la gracia y comprendamos también la gracia que actúa en nosotros. Las gracias actuales obran en nosotros de dos modos. Moralmente, por medio de la persuasión y de la atracción. O sea, Dios actúa en nosotros persuadiéndonos, convenciéndonos en el interior de lo bueno o de lo verdadero.
y también atrayéndonos por el amor a Él. Ese es un modo de obrar moral de la gracia actual en nosotros. Pero también las gracias actuales actúan en otro modo que se llama físicamente. Quiere decir comunicando fuerza nueva a nuestras facultades. Dios le da una fuerza nueva a nuestras potencias. Y en ese sentido se dice que la gracia actual obra en nosotros físicamente. La gracia actual también previene nuestro libre consentimiento. O sea, antes de que nosotros demos el sí, Dios actúa en nosotros. Eso se llama la gracia preveniente. Por ejemplo, poniéndonos un deseo bueno o un deseo de evitar el mal. Pero todavía sigue falta nuestro consentimiento, porque Dios puede poner en mí el deseo y yo puedo decir, no, no lo quiero, no lo voy a hacer. Puedo rechazar ese deseo que Dios me pone. Pero la gracia preveniente es la que actúa en nosotros antes de dar nuestro consentimiento, esperando nuestro consentimiento. La gracia también puede acompañar la realización de un acto y aquí se llama, en ese caso se llama gracia adyuvante. Son formas o distintos tipos de gracias actuales, pero estamos detallando para que podamos entender mejor cómo es que Dios actúa a través de la gracia actual en nosotros. Con gracia preveniente, cuando se nos da antes de nuestro consentimiento o acompañando nuestra acción. Si Dios me inspira a hacer una obra de caridad y yo decido seguir esa inspiración, al momento de hacer la obra de caridad, Dios también me acompaña con su gracia, me ayuda a que la haga mejor. Hablamos de gracia operante, aquella por la que Dios obra en nosotros sin nosotros, o sea, sin pedirnos permiso. Dios nos da algo, una ayudita, sin pedirnos permiso. A eso se le llama gracia operante. Y se llama gracia cooperante, aquella por la que Dios obra en nosotros, con nuestra libre colaboración. O sea, una vez que yo ya digo sí a lo que Dios me propone, Dios coopera conmigo en aquello que yo ya acepté hacer. Es un principio general que la gracia actual es necesaria para todo acto sobrenatural. O sea, todo acto de conocimiento de Dios por la fe, de profundización en los misterios de la fe, de una búsqueda de un conocimiento más profundo de Dios. Ese acto sobrenatural está acompañado o comienza por una gracia actual. También todo acto de amor a Dios, de cualquier manera que se lo quiera expresar, todo acto de amor sobrenatural a Dios de un hijo a su padre tiene como origen una gracia actual. Es necesaria para todo acto sobrenatural. ¿Por qué? Porque debe haber proporción entre el efecto y la causa. O sea, si el efecto es sobrenatural, es un mayor conocimiento de Dios por la fe, no por la razón, sino por la fe. Es un mayor acto de amor a Dios, pero sobrenatural, como un hijo a su padre, no como una criatura a su creador, sino como hijo a su padre. El efecto es sobrenatural, por tanto, la causa tiene que ser sobrenatural. Y la causa es una gracia actual. Vamos a poner varios ejemplos. En la conversión, cuando una persona sale del paganismo o del estado de pecado para venir a la vida de la gracia o para conocer a Dios, acercarse al verdadero Dios, en la conversión la gracia nos ayuda a hacer los actos preparatorios de fe, esperanza, penitencia y amor. Pero no estamos hablando en un modo sobrenatural. O sea, alguien que está lejos de Dios, del verdadero Dios, por ejemplo, una vez que escucha hablar del verdadero Dios, Dios actúa ya, allí en esa persona, preparándolo a la fe, dándole la ayuda que necesita para convertirse, para salir del estado de pecado y pasar a la vida de la gracia. Hay actos preparatorios antes del bautismo, o bien, si es un bautizado que vive en estado de pecado, también tiene que convertirse y Dios lo ayuda para que reconozca su pecado,
para que se dé cuenta de lo que perdió, para que tenga la esperanza de ir a buscar el perdón del Señor, etcétera. Así actúa la gracia actual en la conversión. En la perseverancia, y una vez que estamos convertidos, una vez que hemos recibido el estado de gracia habitual, tenemos que perseverar en esta vida espiritual. Y también para perseverar necesitamos las gracias actuales. Para perseverar hasta la hora de la muerte, la gracia nos ayuda a vencer las tentaciones, a cumplir con nuestros deberes. Porque si no, no podríamos perseverar en el estado de gracia. Si no vencemos las tentaciones, perdemos la gracia habitual. Si no cumplimos con nuestros deberes, también perdemos la gracia habitual. Para perseverar en la vida espiritual es muy necesaria la gracia actual, las ayuditas que Dios nos va dando constantemente. La perseverancia final es un don especial y muy grande que debemos pedir siempre. O sea, atención, no basta que perseveres por un tiempo siendo cristiano, porque si antes de la muerte dejas de perseverar y te llega la muerte sin esa perseverancia final en la vida espiritual, te condenas. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a conservar la fe hasta el final. Por eso el título de este canal, Conservando la Fe. San Pablo decía al final de su vida, he luchado el buen combate, he corrido hasta la meta. No nada más he corrido y no llegué a la meta, sino he corrido hasta la meta, he conservado la fe. Esa perseverancia final la necesitamos. El que persevere hasta el fin, dice el Señor, ese se salvará. Ese, no otro. El que no persevera hasta el fin no se salva. Entonces, si ahorita tienes la fe, ahorita estás viviendo bien, no te descuides. Ahora, ¿quién tiene más probabilidad de perseverar hasta el momento de la muerte en la fe? Pues el que persevera constantemente ahorita. O sea, si alguien dice, bueno, si lo importante es estar en gracia de Dios hasta la muerte, pues ahorita estoy joven, le voy a dar vuelo a la hilacha, ahorita voy a dedicarme a gozar al máximo la vida. Ya cuando me sienta enfermo, ya cuando vea que pasan los años, me sienta más anciano, más débil, me convierto y me acerco a Dios. Pues cuidado, porque una persona así no tiene ninguna garantía de que cuando esté enfermo o esté anciano vaya a querer acercarse a Dios. Probablemente ya no va a querer hacerlo, o no va a tener la esperanza para hacerlo, o la confianza en Dios. Y también puede suceder que tenga una muerte repentina y se le acabó la oportunidad y no perseveró hasta el final, creyendo y viviendo en la gracia de Dios. Por eso es muy peligroso descuidar el estado de gracia. La gracia nos ayuda a crecer en santidad y a evitar incluso los pecados veniales. No basta tener ya el estado de gracia, hay que aumentar el grado de gracia que podemos tener aquí en la tierra. Eso significa crecer en santidad. Así como no es suficiente que un niño nazca, sino que tiene que crecer y desarrollarse para llegar a su máxima perfección aquí en la tierra, así también la vida sobrenatural tenemos que llevarla a un grado mayor de perfección. No podemos quedarnos enanitos, bebés en la vida de la gracia. Tenemos que desarrollarlo y eso significa crecer en la santidad. Evitar incluso los pecados veniales. No basta salir del pecado mortal. Nos hacemos más perfectos venciendo el pecado venial y luego también combatiendo nuestras imperfecciones, aún las imperfecciones que no son pecado. Siempre tratando de ser más perfectos por amor a Dios, no por vanagloria, sino por amor a Dios. Para ganar más gracias actuales, atención a esto, para ganar más gracias actuales es necesaria la oración y las obras meritorias, porque nuestra fidelidad mueve a Dios a darnos más gracias. Dios a todos nos ayuda, pero ayuda más a unos que a otros. ¿Por qué? Porque hay gente más fiel. Hay quien lo ama más, hay quien le quiere dar más y entonces Dios le da más para que le dé más. Hay quien reza más y el que reza más recibe más. Hay quien se esfuerza más y el que se esfuerza más recibe más de Dios. Porque Dios, al que es fiel en lo poco, le confía mucho. Pero al que no es fiel ni en lo poco, no le va a confiar más.
Así es que cuidado, podemos perdernos de gracias actuales si no rezamos o si no nos esforzamos en la vida espiritual. Conclusión. Vamos a concluir lo que hemos dicho hasta ahora. Debemos tener un grande aprecio y estima por la vida de gracia que Dios nos ha dado. Un gran aprecio y estima, ya que ésta es mucho más perfecta que la vida natural. O sea, si amamos y apreciamos la vida natural que tenemos, nuestro cuerpo y nuestra alma, aún alguien que esté en estado de pecado valora su vida, no la quiere perder, quiere cuidarla, valora su salud. Con mayor razón tenemos que amar y cuidar la vida sobrenatural, porque vale mucho más que la vida natural que tenemos. Hay que apreciar y estimar esta gracia. Debemos valorar más nuestra vida de gracia que cualquier otro bien terreno. Nada vale más que la gracia sobrenatural que has recibido. Nada en la tierra. Ni todo el dinero del mundo, ni todo el poder, ni toda la gloria valen lo que vale la vida sobrenatural que Dios te ha regalado. De hecho, decía Santo Tomás que la gracia sobrenatural que Dios le da a un solo ser humano vale más, ese don es más grande que todo el universo visible junto. No podemos verlo eso con nuestros ojos, lo captamos con inteligencia, lo captamos por la fe, no lo podemos ver. Yo no puedo ver el estado de gracia de una persona, ni siquiera el mío. Yo me veo en el espejo y no puedo ver si estoy en estado de gracia o estado de pecado. Pero si lo pudiéramos ver, podríamos captar más fácilmente que ese don de gracia habitual que Dios nos da vale mucho más que todo el planeta Tierra, toda la naturaleza, lo que llamamos naturaleza, que todo el sistema solar, todas las galaxias y todo el universo visible junto. Y Dios valora más la gracia sobrenatural que da a sus hijos que todo el universo juntos. Dios preferiría perder todo el universo visible a que se pierda la gracia sobrenatural que nos da. Tan valioso es este don que recibimos, porque recuerden que es algo que Cristo pagó para nosotros derramando su sangre en la cruz. No podemos echarlo por tierra este don cuando a Cristo le costó su sangre, su vida, para que nosotros tuviéramos vida. Esta vida es el tesoro escondido por el que hay que estar dispuestos a desprendernos de todo, incluso de la vida natural si fuera necesario. Por eso Cristo nos pide efectivamente estar dispuestos a dar la vida por Él. ¿Qué nos está diciendo? Que vale más la vida de la gracia que la vida del cuerpo, la vida natural. Esta vida, Dios nos promete devolvérnosla en un grado superior en la resurrección de los muertos. Por eso Cristo te dice, si un día tienes que elegir entre mí y otra cosa, entre mí y tu vida, elígeme a mí, yo te voy a devolver la vida. Pero si te quedas sin mí, no tendrás vida eterna. Es muy importante no ponernos en peligro de perder la vida sobrenatural. Por eso en el catecismo básico se nos enseña que hay que apartarnos de las ocasiones de pecado. No debemos ponernos en ocasión de pecado. Así como tu vida natural no la debes de poner en un peligro por cualquier razón, no debes de ponerte en riesgo de morir si no hay una razón de peso para eso, porque tienes obligación de cuidar la vida de tu cuerpo, tu vida natural. Más obligación tienes de cuidar la vida sobrenatural. Entonces, así como no debes hacer cosas imprudentes como caminar por el extremo de una azotea, porque sabes que es más fácil que te caigas y pierdas la vida. Si no hay ninguna razón para hacerlo, no debes hacerlo. Así tampoco debes de exponerte a la posibilidad de pecar. Por eso, si valoras tu vida sobrenatural,
No tienes que ir a los lugares en los que es más fácil caer en pecado. No tienes que convivir con las personas con las que es más fácil caer en el pecado. No debes ver cosas, escuchar cosas que te incitan al pecado. Porque estás poniendo en riesgo tu vida sobrenatural, que vale mucho más que tu vida natural. Más sabio sería arriesgar la vida del cuerpo que la vida del alma. Pero no debemos arriesgar una ni otra, sino, bueno, la vida sobrenatural nunca tenemos que ponerla en riesgo, no hay ninguna razón suficiente. En la vida del cuerpo hay razones por las que podemos ponerla en riesgo, como la fe misma. Si por conservar la fe nos arriesgamos a que nos maten, tenemos que poner nuestra vida en riesgo, la vida natural, pero no la vida sobrenatural. Tenemos obligación de hacer uso de nuestro organismo sobrenatural y cuidar de él. Así como tu cuerpo tienes que ponerlo a trabajar para que se mantenga vivo, para que se mantenga sano. Así como tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que alimentarlo, tienes que curarlo si está enfermo. Así también debes poner a trabajar, hacer uso de tu organismo sobrenatural, haciendo obras sobrenaturales, actos que te lleven a conocer más a Dios, a amarlo más, a mostrarle tu amor, a hacer las obras de Cristo. Si se te ha dado el poder a hacer las obras de Jesucristo, usa ese poder para que tu vida sobrenatural no se vaya enfermando y no la vayas a terminar perdiendo. Dios, quien ha sido muy generoso al darnos esta vida de gracia, espera que seamos también muy generosos para ponerle en ejercicio y ofrecerle nuestros frutos. Dios ha sido generoso con nosotros. No se ha quedado corto, no ha escatimado. Entregó a su Hijo a la muerte, una muerte terrible para que tú y yo tengamos vida eterna, para que tú y yo tengamos ya desde ahora la gracia sobrenatural que nos asegura la vida eterna en el cielo. Si Dios ha sido tan generoso, nosotros no podemos ser tacaños con Él. Tenemos que ser igualmente generosos para poner en ejercicio la vida que se nos dio, esta vida espiritual. Por eso hay que avanzar en la vida espiritual, por eso tienes que preocuparte por tener vida interior. Por eso no puedes ser un católico apático, nomás limitarte a cumplir el mínimo. ¿Cuál es lo mínimo que tengo que hacer para estar en regla? No nos trata de estar en regla. Hay gente que hace lo mínimo. La misa de los domingos, a veces ni eso, a veces ni lo mínimo. 2, 3 oraciones en el día nomás como para decir que ya cumplí. Hay gente que dice, no, pues que yo no hago nada malo. Pues sí, tampoco hace nada bueno. Tarde o temprano va a acabar siendo un pecador. ¿Por qué? Porque no cuida su vida sobrenatural. Hay gente que no pone atención en su vida sobrenatural. No le interesa el estado de su alma. Se esfuerza, se afana para que su cuerpo esté bien, pero no se preocupa por el estado de su alma. Tiene tiempo para hacer ejercicio, para correr, para ir al gimnasio. Cuida su dieta, cuida su salud, va al médico si se enferma, se procura gozo, se procura comodidades, trabaja, se afana para tener el dinero para pagar cosas de las que puede gozar aquí en la tierra, pero se olvida de su alma. Se olvida de la vida que Dios le dio. A lo mejor hasta ya la perdió hace muchos años por el pecado y ni siquiera se acuerda que un día tuvo vida sobrenatural. O puede ser que no le interese. Tampoco. Le hablan de Dios y dicen, no, no tengo tiempo, no, no quiero, no, no puedo. Siempre hay un pretexto. Cuidado, porque cuando le demos cuentas a Dios, la cruz de Jesucristo, esa entrega de Cristo por nosotros, ese santo sacrificio que nos ganó la vida sobrenatural, el estado de gracia, va a ser gloria para unos y va a ser tormento para otros. Porque el día de nuestro juicio, Dios nos va a hacer ver cuánto costó nuestra salvación si nos salvamos. Y nos va a recompensar por no haber desperdiciado la sangre de su Hijo que se derramó por nosotros en la cruz. Pero si nos perdemos, nos va a mostrar cuánto costó la entrega de Cristo por nosotros y qué tan grave fue que hayamos desperdiciado la sangre que se derramó por nosotros en la cruz. Sangre divina que se derramó para nuestra salvación. Y ese será un grande tormento. El saber eternamente
que el Hijo de Dios se entregó por nosotros y que desperdiciamos la oportunidad de tener vida eterna. Y no habrá manera de cambiar ese destino, no se podrá volver para atrás. Entonces, hoy, hermanos, tenemos la posibilidad de disfrutar de esta presencia de Dios en nosotros, de esta gracia sobrenatural, esta vida en abundancia que Cristo vino a darnos. Y en las siguientes sesiones de este curso seguiremos aprendiendo sobre cómo podemos conservar y aumentar esta vida sobrenatural que Dios nos dio. Pues espero que hasta este momento haya sido entendible la lección de hoy. Vamos a llegar solamente hasta aquí en el estudio de este tema. Les invito a que le demos gracias a Dios por medio de la Virgen María, rezando el Ave María y el Gloria al Padre, por todo lo que nos has dado, por todas las bendiciones que hemos recordado en esta sesión del curso. Vamos a darle gracias a Dios por medio de la Santísima Virgen María. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muchas gracias a todos por su confianza, por su atención. Les recuerdo que conserven su fe. Dios los bendiga. Hasta la próxima.